Hola, bienvenido a Plat Online, a esta tercera clase de este canal de YouTube de Historia de la Filosofía. Bien, ya hemos comentado el diálogo del Fedón en los textos obligatorios de selectividad y hoy vamos a comentar la República. Hoy estamos grabando desde mi departamento de Filosofía. Aquí tenéis el mapa de Grecia y también tenemos pues, un dibujo del pensador de Rodin. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase de hoy. Bien, como siempre, vamos a empezar haciendo una introducción para conocer todo el diálogo de la República, cuáles son los grandes temas, y luego nos centraremos ya concretamente en los textos obligatorios de selectividad. Bueno, en primer lugar empezamos viendo el significado del título, la República. La República es un término que traduce al latín res publica, que trata de la cosa, los asuntos públicos. Realmente no se refiere a un sistema de gobierno opuesto a la monarquía, sino cualquier tratado que trate sobre esos asuntos del Estado. De hecho, el título original en griego es politeia, que es el tratado que trata de la polis, del Estado, que era la forma de Estado que tenían los griegos, la cultura griega, era la ciudad-estado. Bueno, este diálogo pertenece al periodo de madurez de Platón, igual que el Fedón, y por eso desarrolla su teoría de las ideas también. Y el tema fundamental es el tema, la esencia de este diálogo es precisamente la justicia. La justicia para los sofistas, concretamente para Trasímaco, era decir que el derecho del más fuerte en eso consistía la justicia y que el injusto siempre es el que sale beneficiado. Esto evidentemente no lo puede admitir Sócrates y tampoco con él Platón. Y además aquí se está haciendo una comparación entre el alma y la polis, que tienen ambos estructura tripartita, y se está viendo cómo la justicia en el alma es exactamente igual que la justicia en la polis, pero digamos en caracteres más grandes. De hecho, la justicia, tanto en el alma como en el Estado, va a ser el predominio, la hegemonía de la razón filosófica, es decir, de esa parte racional, que viene representado también por la filosofía, y la armonía entre las tres partes, tanto entre las tres clases sociales, como entre las tres del Estado, como entre las tres partes del alma. Bien, aquí se ve en este diálogo la necesidad de un programa educativo para la élite de los filósofos, para el filósofo que tendría la responsabilidad de gobernar el Estado, que es el filósofo rey. Y precisamente este programa tendría que conducir a conseguir un objetivo, que es alcanzar el conocimiento de la idea del bien. También en este diálogo se desarrollan tres grandes analogías. La analogía del Sol, que compara la idea del bien con ese astro, con el Sol. Ya veremos cómo lo hace, pero la idea es que lo mismo que la luz del Sol permite ver en el mundo sensible, la idea del bien pues permitiría entender el resto de las ideas en el inteligible, ¿no? También hay una alegoría de la línea, o un símil de la línea, que representa los 4 grados de conocimiento mediante una línea, donde se desglosa, digamos, la separación entre el mundo sensible e inteligible en una división interna dentro de cada uno de esos dos mundos. Y finalmente, pues la alegoría de la caverna pues compara la educación con la liberación del alma, y también con la salida de la caverna, que representaría pues las tinieblas de la oscuridad y de la ignorancia frente a la luz del conocimiento. Bueno, la trascendencia histórica de la República ha sido muy grande ya desde la antigüedad. Ha sido una de las obras más resumidas y comentadas. Con Cicerón y San Agustín cobró una importancia fundamental en la tradición latina. Influyó en las grandes utopías, tanto del Renacimiento como en la utopía de Karl Marx, de la sociedad sin clases,
y recientemente, en el siglo XX, ha sido acusada por Karl Popper de totalitarismo, aunque esta acusación a mí me parece particularmente un anacronismo, ¿no? Atribuirle esa visión pues, a Platón, porque Platón lo único que quería era conseguir un régimen justo y un poco superar, digamos, pues, los límites y los déficits que tenía el sistema democrático ateniense. Bueno, pasamos ya entonces a analizar el texto de Platón, La República. Ahí he puesto la referencia, no la había hecho en el de Fedón, ahora lo subsano ese error aquí para que podáis consultarlo. Y bueno, simplemente decir que son los textos obligatorios del Distrito Universitario Andaluz para la prueba de selectividad de Historia de la Filosofía. Empezamos leyendo el texto de Platón. Dice así: ¿pero acaso, preguntó Adimanto, no son la justicia y lo demás que hemos descrito lo supremo, sino que hay algo todavía mayor? Mayor, ciertamente, respondí, y de esas cosas mismas no debemos contemplar, como hasta ahora, un bosquejo, sino no pararnos hasta tener un cuadro acabado. ¿No sería ridículo acaso que pusiésemos todo nuestro esfuerzo en otras cosas de escaso valor, de modo de alcanzar en ellas la mayor precisión y pureza posibles, y que no consideráramos dignas de la máxima precisión justamente a las cosas supremas? Efectivamente, pero en cuanto a lo que llamas el estudio supremo y en cuanto a lo que trata, ¿te parece que podemos dejar pasar sin preguntarte qué es? Por cierto que no, pero tú también puedes preguntar. Por lo demás me has oído hablar de eso no pocas veces, y ahora o bien no recuerdas, o bien te propones plantear cuestiones para perturbarme. Es esto más bien lo que creo, porque con frecuencia me has escuchado decir que la idea del bien es el objeto del estudio supremo, a partir del cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. Y bien sabes que estoy por hablar de ello y además que no lo conocemos suficientemente. Bueno, eso es lo que nos dice Platón a través de la figura de Sócrates. Y lo primero que nos está comentando es que hay ideas superiores efectivamente a la idea de la justicia y todas las demás. Es decir, que por encima de la idea de la justicia, que ya de por sí es una idea elevada, una idea importante, hay una idea más importante que esa, ¿no? Por eso debemos de poner todo nuestro esfuerzo, ya que lo ponemos en conocer otras cosas menores, debemos de poner todo nuestro esfuerzo en conocer esa idea o cosa suprema con la máxima precisión, con el máximo rigor. Aquí evidentemente se está refiriendo a la idea del bien, que es la idea suprema del mundo inteligible, que es la idea más importante en este diálogo de la República, y por eso pues habría que intentar de alguna manera ver cómo analizarla, ¿no? Aunque es una idea evidentemente dificultosa. Por tanto, la idea del bien es la idea, es el objeto del estudio supremo, es decir, de la sabiduría más elevada. ¿Y cuál es esa sabiduría? Pues es la dialéctica, ¿no? Que sería como el saber filosófico, que lo que hace es poner una idea en relación con otra, en diálogo con otras. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es importante tener este conocimiento de la idea del bien? Porque si no la conocemos, nada tendría valor, nos viene a decir aquí Platón. Porque efectivamente, a partir de esa idea superior, de esa idea que corona el mundo inteligible, la idea de justicia y todas las cosas que dependen de esa idea de justicia, es decir, todas las cosas justas, pero no solamente la idea de justicia, sino el resto de las ideas, pues se vuelven más útiles y más valiosas. Es decir, que la idea del bien sería el principio que da valor a todo lo demás, a las demás cosas. Sería el principio axiológico, diciéndolo en términos técnicos dentro de la filosofía. Aquí habría una suerte de optimismo metafísico de la realidad, este que está defendiendo Platón. Es decir, que a la base de todo lo real, a la base de toda la realidad, hay un propósito bueno, hay un propósito positivo. Bueno, seguimos con el texto de Platón.
Pero también sabes que si no lo conocemos, por más que conociéramos todas las demás cosas, sin aquello nada nos sería de valor. Así como si poseemos algo sin el bien, algo sin el bien. ¿O crees que da ventaja poseer cualquier cosa si no es buena y comprender todas las demás cosas sin el bien y sin comprender nada bello y bueno? Orceus, que me parece que no. En todo caso, sabes que a la mayoría le parece que el bien es el placer, mientras que a los más exquisitos la inteligencia, sin duda. Y además, querido mío, los que piensan esto último no pueden mostrar qué clase de inteligencia y se ven forzados a terminar por decir que es la inteligencia del bien. Cierto, y resulta ridículo. Claro, sobre todo si nos reprochan que no conocemos el bien, y hablan como si a su vez lo supiese, pues dicen que es la inteligencia del bien, como si comprendiéramos qué quieren decir cuando pronuncian la palabra bien. Es muy verdad. Bueno, entonces aquí fijaros que la idea del bien, que hemos visto que es el principio axiológico, que da valor a todo, también es el principio de inteligibilidad, es decir, el principio que permite entender todas las demás ideas y las demás cosas. No se puede conocer nada sin comprender el bien, ¿eh? De manera que nos permite el entendimiento absoluto, ¿no? Fijaros que más adelante incluso llega a decir sin comprender nada bello y bueno. Parece que aquí Platón está identificando el máximo valor estético, lo bello, con el valor ético, lo bueno. Aunque realmente cuando él habla de lo bello, cuando Platón habla de lo bello, se está refiriendo a la belleza no de los cuerpos, sino a la belleza del alma. Y la belleza del alma, en definitiva, se identifica con la bondad, ¿no? Entonces a veces van unidos esos dos conceptos por ese motivo, porque es una belleza espiritual, no una belleza tal como la entendemos hoy, una belleza de la forma, una belleza física, material, ¿no? Y luego, en este diálogo, Platón comienza la fase del diálogo socrático que tiene que ver con la etapa irónico-argumentativa, irónico-refutativa más bien, irónico-refutativa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ese Sócrates que ahí aparece en el diálogo platónico, pues intenta desenmascarar las falsas concepciones, las falsas definiciones de qué es el bien. Y aquí nos dice, hay dos falsas maneras de identificar el bien. Una es identificarlo con el placer, sería la hedonista, y otra con la inteligencia, que sería un poco los más refinados, los más exquisitos, ¿no? Vamos a empezar por la primera, que es la que aquí desarrolla en este texto. Aquellos que, bueno, por la segunda, los que identifican el bien con la inteligencia. Los que hacen así caen en una falacia de circularidad. Si decimos que el bien es la inteligencia y luego le preguntamos qué es la inteligencia y nos dicen que la inteligencia es la inteligencia del bien, pues están cayendo en un círculo vicioso. Definir el bien por la inteligencia, el objeto del bien sería la inteligencia y el objeto de la inteligencia sería el bien, pero no definen realmente qué es el bien. Lo dan por sabido como si comprendiéramos, dice ahí en el texto, lo que quiere decir. Por tanto, esto realmente es ridículo, como se dice aquí, y no tiene sentido porque no aclara nada, ¿no? Simplemente nos mete en un bucle argumentativo que no conduce a ningún lugar. Vale, seguimos con el texto de Platón. Seguimos con la segunda manera de definir el bien como placer. Y los que definen el bien como el placer, ¿acaso incurren menos en error que los otros? ¿No se ven forzados a reconocer que hay placeres malos? Es forzoso. Pero en ese caso, pienso, les sucede que deben reconocer que las mismas cosas son buenas y malas. ¿No es así? Sí. También es manifiesto que hay muchas y grandes disputas en torno a esto, sin duda. Ahora bien, es patente que respecto a las cosas justas y bellas, muchos se atienen a las apariencias, y aunque no sean justas ni bellas, actúan y las adquieren como si lo fueran. Respecto de las cosas buenas, en cambio, nadie se conforma con poseer apariencias, sino que buscan cosas reales y rechazan las que solo parecen buenas. Así es.
Bueno, en la primera parte del texto está continuando o contradiciendo, está refutando esas falsas concepciones, esas falsas definiciones de la idea del bien. La segunda es la hedonista, la de aquellos que identifican el bien con el placer. Estas personas caerían en una contradicción, porque si decimos que el placer se identifica con el bien, es decir, que el placer siempre es bueno, ¿qué pasa con los placeres malos? En este caso, una misma cosa se está identificando con el bien, porque proporciona un placer, y hemos dicho que el placer es bueno, y a la vez es mala, porque el placer proporcionado es malo. Luego aquí incurre en una flagrante contradicción y tampoco nos valdría esta definición. Y luego Platón intenta diferenciar entre dos ideas muy importantes y dos cosas que son importantes, las cosas justas y las bellas, para diferenciarlas de las cosas buenas. Antes habíamos dicho que lo bueno a veces se identificaba con lo bello, pero lo bueno tiene una categoría, tiene una entidad y una superioridad que no tienen las cosas justas y bellas. Y ahora lo va a explicar Platón con un ejemplo. De las cosas justas y bellas muchas veces nos conformamos con la apariencia, con las imágenes o sombras o de lo justo o de lo bello. Es decir, nos conformamos con la apariencia de belleza, incluso aunque sea una belleza del alma, con la apariencia de sinceridad, con la apariencia de honestidad, porque, bueno, eso funciona en la sociedad y no se busca nada más. O también con la apariencia de belleza, utilizamos cosméticos, utilizamos la manera de disimular las fealdades, y de manera que nos basta con dar la imagen para salir del paso de una apariencia bella a una apariencia relativamente de algo honesto, algo justo, ¿no? Sin embargo, con las cosas que nos parecen, las cosas buenas, queremos que sean realmente buenas. Cuando buscamos obtener algo bueno en nuestra vida, no nos conformamos con que parezca bueno. Claro, porque es algo que queremos disfrutar en toda su intensidad y queremos que sea bueno de verdad, que ahí no hay engaño. El otro nos conformamos con lo aparente, para salir del paso, ¿no? En el caso de la bondad, no, queremos que lo que encontremos bueno en nuestra vida, pues nuestras relaciones, nuestro trabajo, no sé, todo lo que encontremos en nuestra vida sea realmente bueno y no se quede solamente en la superficie o en las apariencias, ¿no? Y eso es algo para distinguir esa idea tan elevada de la bondad frente a otra idea también elevada, pero menos, como la justicia y la belleza. Y continúa Platón. Veamos, lo que toda alma persigue y por lo cual hace todo, adivinando que existe, pero sumida en dificultades frente a eso y sin poder captar suficientemente qué es, ni recurrir a una sólida creencia, como sucede respecto de otras cosas, que es lo que hace perder lo que puede haber de ellas de ventajoso, algo de esta índole y magnitud, diremos que debe permanecer en tinieblas para aquellos que son los mejores en el estado y con los cuales hemos de llevar a cabo nuestros intentos, ni en lo más mínimo. Pienso, en todo caso, que si se desconoce en qué sentido las cosas justas y bellas del estado son buenas, no sirve de mucho tener un guardián que ignore esto en ellas, y presiento que nadie conocerá adecuadamente las cosas justas y bellas antes de conocer en qué sentido son buenas. ¿Presientes bien? Pues entonces nuestro estado estará perfectamente organizado si el guardián que lo vigila es alguien que posee el conocimiento de estas cosas. Muy bien. Entonces, lo que aquí está diciendo es que todas las almas en realidad están buscando, están persiguiendo un mismo objetivo, la idea del bien. Lo que pasa es que esa idea del bien podemos presentir, podemos adivinar que existe. No lo sabemos realmente porque al nacer la hemos olvidado, ¿no? Entonces, digamos que presentimos que existe porque tenemos como ese ideal de perfección o de bondad, ¿no? Y a pesar de las dificultades para conocer su esencia, es decir, ese qué es, la esencia, a pesar de esas dificultades seguimos buscándola, porque es la idea más elevada que hay, que nos enriquece más,
aunque también la más difícil de conocer. Bueno, pues esa idea, que es de esa índole y magnitud, que es tan elevada, que es tan suprema, tan grande, no podría quedar en descubierto, no podría quedar ignorada, aquí dice en tinieblas, en la oscuridad, precisamente por los candidatos a filósofos rey, precisamente por aquellos que tendrían que gobernar el Estado, que aquí les dice los mejores en el Estado. Ahí se refiere a ese filósofo que está destinado a gobernar, ¿no? Y luego continúa diciendo, con los cuales hemos de llevar a cabo nuestros intentos. ¿A qué intentos se está refiriendo? Pues se está refiriendo al intento que tiene Platón de llevar la filosofía al poder y establecer una alianza entre poder y filosofía. Y eso lo intentó de dos maneras, mediante dos medidas. Una, creando su escuela, la academia, para enseñarle la idea del bien al gobernante, al filósofo, que en el futuro será un gobernante y que tiene que organizar el Estado de acuerdo con esa idea para que el Estado sea justo, pero también la medida que intentó de convertir a los políticos que ya estaban gobernando, convertirlo a su filosofía. Y en este sentido serían los viajes que hizo a Sicilia para convertir a la filosofía a los tiranos de Siracusa. Algo que le costó pues muchos problemas, fue vendido como esclavo, estuvo a punto de perder la vida y a pesar de eso pues él lo intentó, ¿no? Yo creo que aquí en este texto parece que están apuntando a todo eso, ¿no? Para decir que con esos filósofos él había intentado precisamente que no quedara en tinieblas esa idea y llevar a cabo pues esa alianza, ¿no? Que serviría pues para, digamos, empoderar a la idea del bien y poderla plasmar en el mundo material, ¿no? Bueno, y en tercer lugar aparece otra vez la idea del bien como un principio de inteligibilidad. Recordemos que la idea del bien nos permitía poder conocer el resto de las cosas. Y aquí también, aplicándola al Estado, solo se puede saber cómo las cosas del Estado son justas y son bellas, en qué sentido son justas y bellas, si antes conocemos en qué sentido, es decir, cómo realmente pueden ser buenas. Entonces aquí viene a decir que un Estado solamente estará bien organizado, será un Estado justo, si el guardián que lo vigila posee el conocimiento de la idea del bien. ¿Quién sería el guardián que lo vigila? Esto del guardián puede ser un término confuso porque hay dos tipos de guardianes. En principio, en sentido estricto, el guardián era el que se ocupaba de defender la ciudad, era el militar, era el policía, el que guardaba, digamos, el orden en el interior del Estado, o el soldado frente a la amenaza externa. Pero aquí se está refiriendo no al guardián auxiliar, sino al guardián perfecto, que vigila, digamos, el orden del Estado, la justicia, que esté todo bien, ¿no? Realmente se está refiriendo al gobernante, que sería ese guardián perfecto que intenta proteger y supervisar la ciudad para que todo vaya bien, la ciudad-estado, ¿no? ¿Vale? Bueno, y con esto acabamos esta parte de la República, otro día continuamos y vamos a hacer un ejercicio de comentario de la prueba según el modelo de acceso a la universidad. Bueno, vamos a leer otra vez un texto que ya hemos visto para recordarlo y para ver cómo habría que contestar a las cuestiones que se nos piden. Dice así, este es lo que dice el texto. Veamos lo que toda alma persigue y por lo cual hace todo, adivinando que existe, pero sumida en dificultades frente a eso y sin poder captar suficientemente qué es, ni recurrir a una sólida creencia, como sucede respecto de otras cosas, que es lo que hace perder lo que puede haber en ellas de ventajoso. Algo de esta índole y magnitud diremos que debe permanecer en tiniebla para aquellos que son los mejores en el Estado y con los cuales hemos de llevar a cabo nuestros intentos. Todo esto lo hemos explicado, ¿vale? De manera que es un texto que ya debe resultarnos relativamente fácil analizar y comentar sus principales ideas. La primera cuestión precisamente es esa, identifique y explique de manera argumentada las ideas
y problemas filosóficos o el problema filosófico fundamentales del texto elegido. Bueno, primero hay que comenzar contextualizando la República de Platón, ¿no? Lo mismo que hicimos con el Fedón, con el diálogo del Fedón. Bien, entonces habría que decir básicamente que este fragmento de texto está extraído de la República, la principal obra política de Platón, que se incluye en su periodo de madurez. El tema del diálogo es la justicia en el Estado, que requiere un programa educativo específico para la élite de filósofos, concretamente para el filósofo rey, para que pueda conocer así la idea del bien y gobernar con justicia, es decir, que la razón asuma la dirección de su alma y por tanto del Estado, porque él representa y gobierna el Estado, ¿no? Bueno, también habría que destacar aquí las tres alegorías que aparecen en la República. La que compara la idea del bien con el sol, sería la primera, la que representa los 4 grados de conocimiento mediante una línea, también llamado símil de la línea, y la que compara la liberación del alma con la salida de la caverna, y aquí nos estamos refiriendo a la alegoría o al mito de la caverna. Muy bien. Bueno, vamos a dejar para casa la tarea que tiene que ver con la cuestión segunda. Lo que pasa es que aquí le hemos dado la número 1, pero sería la cuestión... a ver... Vale, sí, estamos haciendo la cuestión 1, identifique efectivamente. Pero en vez de dar las ideas, se trata de que el propio alumno vuelva a escuchar de nuevo el vídeo, localice el fragmento y escriba las respuestas a esa cuestión que tiene que ver con las ideas y los problemas filosóficos fundamentales. La contextualización la hemos dado, que para que sirva como modelo, siempre que nos salga un texto de la República, y ahora se trata de que el alumno vuelva a recordar cuáles son las ideas más importantes. Después de hacer esto, el alumno tendría que estar en condiciones de responder a las siguientes preguntas. Vamos a ir recordándolas, las voy a plantear y mientras tanto vamos a recordar cuál sería la respuesta. ¿Qué es lo que toda alma persigue? Lo acabamos de decir. ¿Por qué experimentamos dificultades para captar suficientemente qué es eso que el alma persigue? ¿Por qué nos presenta tantas dificultades? Captar su esencia, lo habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué a pesar de las dificultades que presenta o que nos plantea, eso no debe permanecer ignorado, no debe permanecer en tinieblas? ¿Por qué? ¿Cuál es su utilidad? ¿Quiénes son los mejores en el Estado que tendrían que alcanzar ese algo que el alma persigue? Y finalmente, ¿qué intentos llevó a cabo Platón con ellos, con esos que consideramos mejores en el Estado? Creo que ahora que lo tenemos fresco es muy fácil poder responder a esas preguntas, ¿vale? Y si no, pues se trata de volver otra vez al vídeo e intentar responderlas. Bueno, y ahora sí, ahora viene la cuestión 2. Relacione las ideas del texto con la filosofía de Platón, ¿vale? Esta pregunta también cambia porque ahora estamos hablando de otro diálogo diferente, ¿vale? Con otra temática diferente y por tanto la parte de la filosofía de Platón que vamos a sacar va a ser diferente a la anterior. Diferente los aspectos, aunque todo está conectado en su doctrina de las ideas, ¿no? Bien, aquí nos tenemos que centrar en 3 aspectos de su filosofía: la alegoría de la línea, los 4 grados de conocimiento y la alegoría de la caverna. Bueno, podríamos empezar diciendo que Platón presenta en la República una división interna dentro de cada uno de los 2 mundos, tanto en el sensible como en el inteligible, y así en la llamada alegoría o símil de la línea establece una correlación entre diversos niveles de realidad que aparecen en la parte alta de la línea con sus correspondientes grados de conocimiento. De ese modo compara el conocimiento con una línea dividida en 4 partes que irían de izquierda a derecha, de menor a mayor sabiduría. Esas 4 partes evidentemente se corresponden con 4 grados de conocimiento, de manera que al explicar los 4 grados de conocimiento también estamos explicando la alegoría o símil de la línea, ¿no? De la primera parte, que sería el mundo sensible, diverso, en constante movimiento, solo podemos obtener no verdadero saber, solo podemos obtener opinión o doxa, pero no verdadero saber. Bueno, y en esa parte
en los dos grados que podemos encontrar son de dos tipos. En el grado inferior, por tanto, en el extremo izquierdo, estaría la imaginación o conjetura, que Platón llama en griego eikaxia. Sería la facultad de crear imágenes o percibirlas sin lograr distinguirlas de sus objetos reales. Aquí estaría la confusión, ¿no?, entre la realidad y la ficción. Las actividades asociadas a este grado de conocimiento inferior, el más parecido a la ignorancia, sería la pintura, la poesía, la retórica, sobre todo cuando nos creemos lo que nos cuentan, ¿no? Nos creemos las imágenes que nos transmiten, ¿no? Y nos quedamos solamente con lo superficial, con la imagen. Un grado más sería la creencia, que Platón denomina pistis. Creencia es el término para traducir pistis, aunque no es el más adecuado quizá, porque creencia nos puede recordarnos la creencia religiosa, pero aquí simplemente se está refiriendo a la experiencia propia del conocimiento práctico que puede tener un profesional, un artesano relacionado con fabricación de cosas o con la observación de la naturaleza y de los seres naturales. Por eso aquí las actividades que se asociarían con la creencia serían la artesanía y la física. Física entendido en el sentido de las ciencias naturales, ¿no? Bueno, esos serían los dos primeros grados. Por supuesto, cada uno de esos grados se corresponden con un objeto, ¿no?, con un tipo de realidad. La imaginación o conjetura tiene que ver con las imágenes o las sombras, ¿no? La creencia ya tiene que ver con objetos reales, captados por los sentidos. Ahora, si seguimos en el mundo inteligible, vamos a poder encontrar ya un saber, una episteme, porque ya se trata de una realidad permanente y estable. Y aquí el conocimiento puede ser de dos tipos. El pensamiento discursivo, que Platón llama dianoia, eso está confuso, está mal escrito, dianoia, hay una i en medio entre la o y la a, dianoia, sería el saber matemático, un saber tan importante para Platón. Recordemos que en la academia decía que nadie entre aquí que no sepa geometría. Bueno, pues un saber matemático que parte de una hipótesis y normalmente se apoya todavía en una representación visual, por ejemplo, una figura geométrica, para deducir una conclusión. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es un producto típico de este pensamiento discursivo, ¿no? Y finalmente encontraríamos ya la intelección, en griego noesis, que sería el saber filosófico, que sería superior al matemático. El matemático sería una propedéutica o preparación para esa intelección, que es el saber filosófico, que incluye tanto la captación intelectual directa de las ideas, de esas esencias de todas las cosas, como la capacidad para relacionarlas entre sí en diálogo, ¿no?, relacionarlas a través de la dialéctica, ¿vale? Bueno, ya para terminar digamos, el desarrollo de la filosofía del autor, decir que los 4 grados de conocimiento se recorren de forma dinámica en la alegoría de la caverna, donde se describe el paso de un grado a otro como un proceso educativo mediante el cual el ser humano, que se hallaba prisionero cuando estaba en el mundo de las sombras y que simboliza el mundo sensible, es liberado de sus cadenas para ascender, porque es un cambio de nivel entre un mundo y otro, al exterior de la caverna que representa el mundo inteligible. El propósito de la alegoría de la caverna es que esa persona que se libera de sus cadenas, una vez liberada su alma de la esclavitud y de la ignorancia, pues pueda acceder a la idea del bien, que ya, como sabemos y hemos visto, es la fuente de saber supremo, que se compara con la luz del sol. La educación precisamente de los filósofos gobernantes tendrá que culminar con el conocimiento de esa idea del bien, pues como ya sabemos, solo quien conoce la idea del bien alcanza la sabiduría para poder gobernar con justicia en el Estado. Aparte por el intelectualismo moral, que solo quien conoce el bien puede hacerlo, ¿no? Y aparte que es una idea que permite al gobernante pues alcanzar ese objetivo último de la república, que es la justicia. Bueno, y otra tarea para casa, ya sí para terminar, es responder a las 2 cuestiones del comentario que hemos visto según la prueba de acceso a la universidad. Ya sabemos la contextualización, esto que hemos hecho, la relación con la filosofía, pero lo que va a cambiar en este texto es la temática, ¿no? Vamos a ver cuál es la temática.
vamos a recordarlo volviendo a ver el vídeo y viendo de qué trata. Leo y con esto acabaríamos la clase. En todo caso, sabes que a la mayoría le parece que el bien es el placer, mientras los más exquisitos la inteligencia, sin duda. Y además, querido mío, los que piensan esto último no pueden mostrar qué clase de inteligencia y se ven forzados a terminar por decir que es la inteligencia del bien. Cierto, y resulta ridículo. Claro, sobre todo si nos reprochan que no conocemos el bien y hablan como si a su vez lo supiesen, pues dicen que es la inteligencia del bien, como si comprendiéramos qué quiere decir cuando pronuncian la palabra bien. Es muy verdad. Pues muy bien, con esto concluye ya esta clase de la historia de la filosofía de este canal de YouTube. Darle a like si os ha gustado, también a la campanita para que tengáis, cuando suba nuevas clases, tengáis noticias de todo ello. Y seguimos con estas clases de historia de la filosofía y pues os mando un cordial saludo a la espera de veros en la próxima clase. Todavía nos quedan algunas clases más, un par de ellas espero, para terminar de explicar la República y seguimos en contacto. Gracias por vuestra atención y también por vuestro interés.